Frecuencias Aurora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencias Aurora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencias Aurora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá en colaboración a través de CIMAC Radio. En esta ocasión conoceremos a Jimena Inch, compositora, cantante y multiinstrumentista mexicana. Muchísimas gracias por la entrevista, Jimena Inch, aquí en Frecuencias Aurora. Ay, no, muchas gracias a ti. Ya me había contado Cintia de tu proyecto, de tu propuesta y se me había hecho hermoso. Nada, como que me da mucho gusto que me hayas escrito. El placer es mío. Gracias. Oye, se me hace muy bonito que estemos en una temporada de Guamúchiles y que tú seas de Guamúchil, Sinaloa, ¿no? Sí, es un pueblo muy pueblo, pero yo me siento súper orgullosa de decir que soy de ahí. Entonces sí, qué bonita coincidencia. Y bueno, también lo que noté es que has sido nómada. O sea, también esa parte, ¿no? Que hablando de la gente del norte, desde hace mucho pues habían sido nómadas, ¿no? Entonces se me hizo muy bonito cómo ha sido tu camino, el trazo de tus pasos, de tu música. Y bueno, para empezar, pues vayamos por tu infancia. Me metí a leer un poco, a escuchar entrevistas que te han hecho. Y supe que a los 5 años fue cuando comenzaste a cantar. Te gustaba tomar el micrófono y, como dijiste, en Sin Condiciones, en un canal de YouTube, que te gustaba tener la atención, pero que como niña pues es algo normal el buscar la atención, pero que ahora lo haces de una manera distinta, esto de compartir, de tener el micrófono y compartir las ideas. Y dijiste que tus papás te hicieron melómana y que por parte de tu mamá algunas parientes se han dedicado a la música sacra, ¿sí? Ajá, ok. Entonces sí hay mucha conexión con la música de parte de tu familia, pero platícanos un poco más de ti, cómo fue el gusto por el canto, desde dónde lo empezaste a tomar, y luego eres multiinstrumentista. Entonces, ¿cómo fue que te llegó el primer instrumento y cómo ha sido este cambio de guitarra, ukulele, piano, pues a través de tu vida? En el momento, cuando empecé a tocar instrumentos, no había conectado ninguna de estas historias, ¿no? Ninguna de esta raíz. O sea, todo empezó en el canto, en el cuerpo, porque también de chica tuve muchas clases. Mis papás tuvieron 4 hijos muy seguidos, entonces tenían que entretenernos de alguna manera. Y yo les agradezco muchísimo porque la manera fue, van a clases de manualidades, van a clases de danza, van a clases de teatro, van a clases de música. Entonces, la voz y el cuerpo eran un solo elemento, y cuando crezco y termino mi carrera en comunicación en la Autónoma de Aguascalientes, pues me doy cuenta de que obviamente no iba tanto por ahí, mi carrera como tal iba más bien por la música, pero como tuve este background de cuerpo y voz, me acuerdo que tuve un año de la preparatoria en la que estudié piano y guitarra al mismo tiempo, pero era un año súper difícil de mi vida, entonces terminé odiando los instrumentos y como que sentía que era una imposición también como de familia, ¿no? Porque pues siempre había cantado y era como aprende piano para que te puedas acompañar, y yo decía, sí, pero es muy difícil. Pero termino la universidad y me junto con una amiga que ella tocaba la guitarra precioso y se nos ocurre como empezar a hacer covers, y ella me acerca un ukulele. Y en cuanto lo agarro es como que, ay, qué cosa tan bonita, ¿no? O sea, qué facilidad de sonido, ¿no? O sea, es una guitarrita mini, tiene 4 cuerdas, es muy aguda. Como que ahí con eso empecé a perder el miedo a los instrumentos. Curiosamente, mis papás me vieron que estaba muy fascinada con esta amiga, yo tocando el ukulele. Digo, batallaba bastante porque, sí, al principio batallas para agarrar los instrumentos cuando no estás habituado a los instrumentos. Un día después en ese momento creo que ya había terminado la universidad, entonces estaba como con 3, 4 trabajos, viendo de qué maneras sostenerme y todo. Llego a mi habitación y estaba un ukulele en mi cuarto y yo me así de, esto es una señal, ¿no? Y gracias a ese ukulele surgieron las primeras canciones. Realmente empecé a componer con ese ukulele y le tengo muchísimo cariño porque tiene un sonido muy particular, no he encontrado otro modelo igual, y de ahí me fui reconciliando con la guitarra y con el piano. Me permiten un lenguaje mucho más amplio, me permiten una sonoridad
mucho más amplia, y de ahí han salido canciones también, del piano nada más, o de la guitarra nada más. Entonces me sirve muchísimo tomar el instrumento como un medio de exploración, y se complementa con todo lo que ya está en la cabeza, ¿no? Con la voz, con el cuerpo, incluso a veces el propio cuerpo te dice a dónde moverte, a qué escala pasarte, a qué notas explorar. Y es muy bello porque entonces pues los instrumentos son como una extensión justamente de la musicalidad, y bueno, también la otra parte de la técnica y de la teoría, pues obviamente estoy súper abierta y ávida de aprenderla más. Bueno, esto de que estudiaste comunicación, pero cuéntame un poco esta parte de, ¿tuviste en algún momento las ganas de dedicarte profesionalmente, o sea, meterte en una escuela de música? Veo que sí hay apoyo de tu familia, pero ¿cómo fue este momento? Ay, qué buena pregunta. Es algo muy irónico, me parece, porque desde chica he sido muy apoyada en mis expresiones. Sin embargo, nunca tuve la aprobación para dedicarme de lleno al arte. Desde chica esta fue como mi pasión, y sufrí un poco porque tenía que hacer algo que fuera normal o que fuera como más estable, que fuera una carrera que me diera de comer. Digo, me siento muy mal de decirlo porque suena muy tradicionalista, y la verdad es que sí lo es, porque vengo de un pueblo y vengo de dos familias muy conservadoras. Su preocupación la entiendo, ¿no? En ese momento, en esos años de mi vida la entiendo, o sea, nunca detenerme para seguir haciendo el arte, para seguir haciendo la expresión, para seguirme abriendo y creciendo en ese ámbito, pero sí tratando de que me enfocara en una base de la vida no artística para que tuviera un sustento. Fue una cosa muy difícil porque termino mi vida académica en la preparatoria y digo, me voy a ir a México a estudiar o teatro o música. O sea, yo ya estaba clara en que quería hacer esas cosas, o ciencias ambientales, o comunicación. Pero en ese momento me sentía como muy insegura de mí misma. Sentía como que Ciudad de México iba a ser un monstruo y no iba a poder. Justo tú decías al principio, y decías muy bien, mi vida ha sido muy nómada, a pesar de que llevo viviendo en Aguascalientes unos 14 años. Cuando te sacan de un entorno que es completamente ajeno y te ponen en un entorno que es lo opuesto en todos los sentidos, nunca terminas de adaptarte. O sea, nunca terminas de sentirte parte de ese nuevo ambiente, porque yo me nutrí muchísimo. O sea, y todo mi linaje es sinaloense. Todo mi linaje es un caldo muy distinto al caldo del centro y de los alrededores de México. O sea, es otro universo, ¿no? Pues en ese momento yo todavía me sentía muy chiquita ante esta cultura que hay del centro y sus alrededores, ante pues la niña de pueblo que creció rodeada de gallinas, que creció rodeada de vacas, de borregos. A lo que voy como con todo esto es que en ese momento no me sentía lista para tomar esa decisión, me daba miedo y no me sentía tan apoyada. Entonces decido darme un año. En este año me meto a trabajar en un laboratorio clínico, o sea, nada que ver. Esto también ha estado muy en mi vida. Porque la prepa la estudié en un CEBETIS, entonces una carrera técnica de laboratorista químico, imagínate. Qué bueno que estuve ahí, ¿sabes? Porque eso hizo que se afianzara todavía más, pues que yo no era de ese lugar, ¿no? Inconscientemente ha sido vivir lo que no quiero para darme cuenta que no quiero eso. Entonces, me meto a un laboratorio y digo, pues bueno, el tema de los idiomas siempre me ha gustado muchísimo, y digo, bueno, me voy a certificar para ser maestra de inglés en algún momento de mi vida, ¿no? O sea, porque yo sabía que iba a viajar. Yo era la más joven de mi generación, todos tenían de 40 para arriba, y fuimos como el programa que se certificó en este examen como para poder ser maestro universal de inglés. Entonces, pues bueno, o sea, me pagué mi certificación, me sentí adulta, me sentí bien, entré a una compañía de danza y teatro, donde hice teatro, danza y canto, o sea, porque yo era la única que cantaba en esta compañía. Entonces, pues aproveché este año como para hacer las cosas que quería, y cuando llegó el momento de decidir, dije, bueno, si no estoy lista para irme, pues voy a estudiar comunicación, porque me encanta escribir. Realmente lo que me encanta de la comunicación es el periodismo y la fotografía. El tema de la expresión escrita fue muy alentado en mi vida porque mi mamá es maestra de español, o sea, mis papás son maestros. Obviamente, a mitad de la carrera, pues la crisis de no estoy en el lugar donde realmente quiero estar,
Yo nunca dejé de trabajar, o sea, digamos, entro a la universidad a comunicación y me empiezan a salir un montón de posibilidades porque también le había entrado mucho al modelaje. Y luego había empezado un montaje de una obra acá con los artistas de Aguascalientes y decido, bueno, me voy a quedar solo con la universidad y la música. Entonces entro a un grupo versátil donde empiezo a cantar bossa nova, jazz, pop. Nos fue muy bien, fueron 2 años y medio más o menos de actividad de este grupo y yo era la manager, yo era la que hacía las redes sociales, yo era la que conseguía los tratos, yo era la cantante, pero esta experiencia me permitió muchísimo aprender sobre la industria de la música y sobre todo el negocio de la música. Ya no puedo decirlo con tantos pelos en la lengua, la música también es un negocio. Tratamos de no repetir el modelo capitalista hasta donde se puede, porque obviamente queremos trabajar de lo que hacemos. Y para eso tenemos que ceder ciertas cosas, a ciertas prácticas, a ciertas maneras, ¿no? Y llega un punto en la carrera en la que digo, no estoy donde tengo que estar, no puedo. En ese momento tenía una pareja que estaba conmigo en la banda y me decía, bueno, tienes a Jorge Drexler, él era doctor y ve su carrera, es hermosa. Y como que gracias a eso, esas personas en el camino que me ayudaron a no tirar por la borda lo que ya llevaba trabajado en la comunicación. Les agradezco porque a pesar de que ahora no me dedico de lleno a la comunicación, siempre estoy en contacto con esto. Todo esto para decirte que no, el arte no fue la opción 1 cuando era chica, por miedo de mi familia, de mis personas cercanas, a que no me fuera bien, a que batallara, a que fuera difícil. Finalmente creo que cualquier carrera es difícil, cualquier carrera tiene su complicación, cualquier carrera es un camino propio, que el arte también es una profesión, que el arte también es una carrera, que el arte también es un rubro de la sociedad que tiene que ser reconocido como lo que es. Todos necesitamos arte. No he reeducado a mi familia o a mi gente, pero sí se han dado cuenta de que hay muchas maneras de vivir y hay muchas maneras de hacer una carrera en el arte y obviamente ninguna es fácil, ninguna es así de, ay, sí, ven, ya te vamos a pagar miles de pesos por tus presentaciones. No, es de mucho picar piedra, es de mucho trabajar, es de muchas horas, es de no hay horario. Me levanto a las 8 de la mañana y me duermo a las 12 de la madrugada y todavía estoy trabajando en esto, pero es algo muy satisfactorio que no cambiaría por nada. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. No, pues muchísimas cosas para sacar de ahí. Por ejemplo, que decías, ¿no? De la niña que venía de un rancho, que estaba cerca de las gallinas, de las vacas. Como que de ahí siento que sembraste un poquito de la desconfianza, de la baja autoestima, cuando pues al final es hermoso vivir cerca de la naturaleza. Y como dijiste también, me siento orgullosa de decir de dónde vengo. Y bueno, hablando también de esta desconfianza, me pareció importante, como lo mencionaste en Sin Condiciones también, en este canal de YouTube, que a los 14 años empezaste a componer, pero que se te hizo que tus canciones no estaban muy bien, tenías así como esa desconfianza de mostrarlas. Se me hizo valioso señalar esto porque, nuevamente lo digo, ¿cuántas veces... hablando de mujeres, ¿cuántas veces no tenemos este problema de sentir la confianza de actuar y de ir por nuestra pasión? Porque tenemos este bloqueo, estos obstáculos sociales en donde creemos que no somos suficientes, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de este proceso, o sea, ¿cómo es que empezaste? Porque dar el paso a, ya estoy componiendo, ya estoy escribiendo, es algo, ¿no? A pesar de que después digas, ay, qué pena lo que escribí. Pero ya lo hiciste, ¿no? Ya agarraste lápiz y papel y te pusiste a escribir. O sea, ya es un paso. Y ya después vienen los siguientes pasos, ¿no? Entonces, cuéntame un poco sobre este proceso y el proceso en donde dijiste, ya basta. O sea, de verdad, mis canciones son buenas y es algo que quiero transmitir. Uy, qué preguntota. Esta confianza continuó en mi vida
porque justamente yo creía que nadie se sentía como yo me sentía. Viene de una construcción muy compleja, de historia de vida, de traumas, de heridas. Entonces, pues bueno, yo seguía creyendo que mis ideas y mis sentimientos no tenían esa relevancia, porque pues yo siempre me sentí un bicho raro y, o sea, todos somos bichos raros, ahora lo estoy aprendiendo, ¿no? Realmente nadie es normal. Creo que Caetano Veloso decía eso, nadie es normal de cerca. Y justamente por eso es importante hablar tu verdad, porque entonces cuando alguien lo hace, te enteras de que no eres la única persona y el estrés de la vida social, el estrés de ser una persona en esta sociedad, como que se medio derrite o se medio acomoda, ¿no? Te duele menos, ¿no? Ni siquiera me atrevía a admitirme a mí misma que estaba componiendo una canción y que algún día quería compartirla, ¿sabes? Porque me daba vergüenza. Que bueno, se termina esta banda de covers, se termina la universidad y yo me doy cuenta inmediatamente, después de 2 años y medio de cantar canciones de todo el mundo menos mías, que era una necesidad así desesperada, tremenda, por componer y por cantar mis canciones o por cantar canciones que dijeran cosas que yo quería decir. Entonces, bueno, esta necesidad urgente me lleva a escribirle a un amigo, colega de acá, que tiene su proyecto desde hace varios años de cantautor, que se llama Hombre Árbol, y le digo, ¿sabes qué? Necesito componer y necesito cantar canciones propias. Entonces esta persona que es tan como dada y tan libre, en los ensayos me decía, pues ahí agrega lo que tú quieras. Yo la verdad no es por nada, pero sí soy buena para improvisar casi todo el tiempo. Y en ese instante salió un verso precioso que quedó así como lo compuse en la rola, y que se grabó todo un disco con ese verso y varias cosas que compuse, varios arreglos que se me ocurrieron, todo se quedó igual para grabar en ese disco de 2019 que se llama La fragilidad de la misma. Ese fue mi inicio en la composición y de ahí yo decido mudarme a Argentina, porque yo decía, me tengo que ir a Sudamérica. Tengo una amiga muy querida que es maestra y es actriz, es maestra de bioenergética, que es una práctica corporal muy, muy maravillosa. Conocí a esta persona gracias a mis papás. Estudiaron sus respectivas carreras, pero tomaron una maestría en psicoterapia gestalt. Y me acuerdo que en la secundaria, en la preparatoria, o sea, yo llegaba con un problema y ellos me trataban de terapia y era como de, no, solo quiero que me escuchen, por favor. Decidí irme a Buenos Aires porque ahí estaba esa única persona en el universo que hacía arte y que podía ser como una persona cercana de confianza por si las cosas estaban muy difíciles. Y fíjate que está bien chistoso porque sí, o sea, yo qué me iba a imaginar que me iba a caer una pandemia en otro país. Pero en ese ínter en que dejo de trabajar con Hombre Árbol, me escribe una persona que es el productor de mis 3 canciones que tengo en Spotify y en todas mis plataformas, y me dice, oye, di que te vas a otro país, pero pues te quería preguntar si de casualidad no tienes alguna canción tuya que te gustaría hacer. Pues le mando mi primer canción, que es Carta de Disculpas, en el ukulele así, y me dice, uy, bueno, hay muchas cosas interesantes, me dice, está esto, toma cosas de mi canción. Y yo empiezo, en ese momento de la vida, empiezo a ver el potencial de mis ideas. Ahora lo veo y digo, qué triste que tuvo que llegar alguien a validar lo que yo hacía, ¿no? Pero a la vez creo que es muy humano. Así empezó el camino. En Buenos Aires hubo mucha composición, porque pues estaba por primera vez viviendo a mis 23 años sola en un país completamente distinto. Me fui como una esponja nueva, absorbí mil cosas que me inspiraron tremendamente, profundamente, sobre todo 1000 maneras de vivir, maneras distintas de ser, maneras distintas de vivir, maneras distintas de afrontar las cosas que yo hasta ese momento estaba acostumbrada a afrontar de otra manera. Y bueno, ahorita que decías eso de sentir la necesidad de cantar lo tuyo, lo propio, me recordaste mucho a Chabuca Granda, esta compositora, cantautora de Perú. Y hablando de Chabuca Granda, hablando también sobre tu recorrido a Argentina, pues estamos hablando de América Latina. Y antes de entrar de lleno a tus composiciones, vi que les dedicaste algunas canciones a cantoras latinoamericanas en tu canal de YouTube. Cuéntame estas ganas, la influencia también. ¿Cómo ha sido tu influencia musical? ¿En qué momentos, si es que recuerdas, al haber escuchado a una mujer
cantar, al haber sabido que esa mujer componía? O sea, si recuerdas quién fue, si recuerdas ese momento de tu vida, ¿cómo fue esa influencia, el impulso que sentiste y cómo es que llegaron estas cantoras a tu vida y por qué, que quizá es muy obvia la pregunta, por qué decidiste darles este espacio a ellas? Ay, qué hermosa pregunta. Así, el recuerdo más primario que tengo de una mujer con una guitarra cantando y tocando es del jardín de niños, que era nuestra maestra que nos ponía a cantar y a tocar. Yo me acuerdo que cada vez que veía a esa mujer entrar con su guitarra, yo decía, para mí era como una diosa. Y ahorita que me lo preguntaste, inmediatamente esa fue mi primera influencia. O sea, ver a una mujer con una guitarra cantar, que ni siquiera eran sus canciones, pero las hacía propias porque era para un jardín de niños, para invitarnos a los niños a cantar, y ahí estábamos, y obviamente yo estaba en el paraíso, ¿no? Obviamente admiraba muchísimo a Janis Joplin, admiraba muchísimo a Nina Simone. Obviamente yendo a Buenos Aires, pues esto creció mucho. Está Luna Monti, que para mí es una diosísima. Está Lilian Herrero, está Candelaria Samar, está Juana Molina, por supuesto. O sea, yo empiezo con esta búsqueda de cantautoras porque lo que ellas empiezan a decirme me hace muchísimo sentido. Realmente este homenaje es porque las admiro muchísimo, porque me han inspirado muchísimo, y también porque siento que es muy importante recalcar y resaltar que el trabajo que ellas hacen sostiene mucho este mundo y sostiene mucho a Latinoamérica. Yo puedo decir que me siento mexicana, yo puedo decir que me siento sinaloense, yo puedo decir que me siento latinoamericana en varios aspectos, pero creo que también hay cosas universales que nos unen, aunque no seamos latinoamericanos. Y al mismo tiempo hay cosas muy latinoamericanas que no le pasan a mujeres en Nueva Zelanda, que no le pasan a mujeres en Australia. El tema de los feminicidios, el tema de la violencia doméstica, el tema de que todavía no tiene tanto peso el trabajo de una mujer en cualquier área, a nosotros nos toca seguir picando piedra, muchísimo. Qué fortuna que estamos en esta era y no estamos en hace 70 años, que era todavía más difícil, o en el tiempo de Chabuca, que bueno, tenías que ser atractiva primero para que te pusieran atención. Segundo, tenías que hacer las cosas perfectamente bien para que fueras tomada en cuenta. Tercero, tenías que tener mil cosas para que tuvieras un lugar, para que te escucharan, para que quisieran grabarte, para que, ¿sabes? Entonces, siento que ellas entienden la lucha de una mujer artista latinoamericana, entonces por eso. A veces siento que no ha pasado el tiempo, que... Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Hablando ahora sobre tu material, leí en La Jornada Maya esta entrevista que te hizo Abraham Botetún. Retomando este tema del psicoanálisis, de todo esto, me pareció también valioso el dar a conocer lo de las terapias, ¿no? Yo también he tomado terapias. Ahorita ya se está viendo más, se está hablando más de ir a terapia, pero antes... No, pues mejor haz otra actividad, distráete, sé feliz. Así como, ¿estás triste? Pues no estás triste y ya. Entonces se me hizo muy bonito lo que mencionaste, que jamás pensaste que cartas de disculpas te fuera a abrir un montón de puertas, y como dijo Abraham en esta entrevista, nació a partir de una petición que te hizo la terapeuta años atrás, ¿no? Que te dejó como parte de la terapia hacer una carta de disculpas para ti. Se me hizo una canción bellísima porque justo me siento identificada cuando dices, cuando tienes miedo, huir es lo primero, ¿no? Cuéntame un poco más sobre carta disculpas. Pues bueno, justamente lo que le platicaba a Abraham, que fue una charla también muy amena, muy bonita. Lo que hago tiene mucho que ver con lo que soy, ¿no? Mi terapeuta en esa sesión me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa de la sesión de hoy. Te voy a pedir que por favor te escribas una carta de disculpas por lo que tú sientas que necesitas pedirte disculpas a ti mismo. Y yo,
Dije, esto está muy difícil, no puedo. Es una carta de disculpas, pero también es una carta de amor. Bueno, aquí está esta parte de mí, lastimada, juzgada, ignorada. ¿Cómo voy a tratar de curarla? ¿Cómo voy a tratar como de abrazarla y de decirle, está todo bien, o sea, te perdono, te acompaño? En ese momento no pude llegar a ese lugar, pero escribí estos versos. Y bueno, después viene Entropía, que me pareció fabulosa también porque nace como un himno para recordarme que el caos no es un fin. Y también como lo leí en la nota, fue durante la pandemia, ¿no? Tú estabas en Argentina, viene este caos que todavía pues seguimos como medio recuperándonos. Todavía nos cuesta trabajo decir, bueno, ya pasaron 2 años, 3 años, ajá, mira, yo dije 2, ya son 3. Son 3. Y todavía nos quedamos así de, pero ¿dónde quedó todo ese tiempo? Y me gustó porque el verso que dices, no sé a dónde ir, pero sé que voy a revivir. Pero bueno, platícanos un poco cómo viviste esta cuestión de la pandemia y el surgimiento de Entropía. Esta canción empezó en Buenos Aires, un día que yo estaba pues sentadita, viviendo, respirando y diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Regreso, no regreso? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Se va a morir mi familia, no se va a morir mi familia? A nosotros allá nos tocó muy fuerte el tema, o sea, yo sí estuve completamente encerrada 7 meses, me tocó ver arrestos. Ya ahora desde este lugar dices, no manches, qué gran plan, le salió a la perfección, se murió un montón de gente y nos asustaron como horrible, ¿no? A quien se le haya ocurrido esta mensada del COVID, o sea, crear esto, no sé, yo sigo pensando que hay una conspiración detrás, no es algo de, ¡ay, pasó! Obviamente había intereses de todo tipo, entonces era como ¿qué mierdas nos están haciendo? Pero pues no puedo ir en contra, ¿no? No puedo ir en contra porque estoy en una situación de mucha vulnerabilidad, o sea, soy una migrante, no puedo ir en contra. Y no quiero regresar a México, no quiero regresar a Aguascalientes. ¿Por qué? Porque yo había decidido esto como un proyecto de vida. Yo no iba a volver a Aguascalientes en mi vida. Quemé naves, mis papás remodelaron esta habitación, que era mi habitación. No iba a volver a México. Yo iba a vivir en Buenos Aires mínimo 3 años y después iba a ver qué hacía, ¿no? Viví un año completo y me siento muy orgullosa porque fue un año de pandemia y fue un año muy, muy, muy bien usado, muy bien vivido. Pero en ese momento era como de, ¿qué mierda se está pasando? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo afronto? ¿Cómo vivo esto? Y por eso viene esa frase, no sé a dónde ir, porque de verdad no sabía a dónde ir, no quería volver, no quería quedarme, no sabía qué parte del mundo no iba a haber, en qué parte del mundo no iba a haber pandemia como para poder estar, pero sí sabía que lo que estaba pasando era algo que me iba a ayudar. Era una pausa obligada, era una pausa que no decidí yo, era una pausa impuesta, pero era una pausa muy necesaria. O sea, no te estoy diciendo que romantizo la pandemia, no, estoy molesta todavía, estoy enojada todavía y este enojo y esta rabia me van a servir para tener mucho más abiertos los ojos ante cómo funciona nuestro sistema político, cómo funciona nuestro sistema farmacéutico, cómo nos controlan hasta todo, o sea, está de la chingada. Pero yo sabía que necesitaba una pausa y que esa pausa me iba a ayudar a saber qué onda, porque hasta ese momento yo iba vagando por la vida, si te soy honesta. Y yo sabía que necesitaba un ancla en la vida. En ese momento todavía no se estrenaba Carta de Disculpas, era tipo abril. Carta de Disculpas se lanzó en agosto del 2020, ya hace 3 años casi. Y cuando se lanza Carta de Disculpas, yo encuentro eso. Como cuando muchas mujeres dicen, es que yo no sabía qué onda y me embaracé y tuve mi primer hijo y ¡pum! Pues a mí me pasó lo mismo con mi primer canción. Bueno, no lo mismo, pero me pasó algo muy parecido. O sea, como que dije, tengo un cable a tierra que no me va... O sea, ya estoy aquí, ¿no? El punto es que, bueno, esta canción surge como no sé qué voy a hacer, pero sé que me va a servir. Sé que voy a hacer que me sirva porque esa es la vida. O sea, si no hubiera caos, no buscaríamos el orden. Y la empiezo a componer en Buenos Aires y entonces, bueno, pasan los meses, las cosas en Argentina se ponen más difíciles de lo normal porque la inflación se va por los cielos. Yo hice todo lo que estuvo en mis manos, todo para poder ser ciudadana. No lo logré hasta este punto y yo decía, bueno, ¿qué tanto mi sueño y mi proyecto de vida de estar en este país
es sano en este momento y qué tanto el tema de las circunstancias actuales me permiten llevarlo a cabo. Porque llegó un momento en el que era muy difícil, o sea, era muy difícil lidiar con tantas cosas difíciles al mismo tiempo y que no estaban en mis manos. Yo nunca perdí comunicación con Chato, que era como mi productor y también mi amigo. Le digo, ¿sabes qué? Estoy componiendo un montón, no sé qué va a pasar con esta vida, no sé qué va a pasar con este país, no sé qué va a pasar con nada, pero siento que quiero hacer más música y que quiero componer. Y me dice, ¿sabes qué? Todo está parado porque él es ingeniero de audio. Me dice, yo tengo tiempo. Me dice, si vienes, pues podemos trabajar mientras el mundo se acomoda. Y yo así de, ay, chale, pero yo no iba a volver. Yo iba a vivir aquí para siempre, no iba a ser así las cosas, no era así. Pero bueno, llegó un momento en el que la realidad y la dificultad de la realidad se impuso sobre lo que yo tenía en mi cabeza. Mediados de septiembre, se estrena Carta de Disculpas el 20 de agosto. Y llego a Aguascalientes súper sacada de onda porque además la experiencia de regresar fue muy tremenda, el vuelo fue muy tremendo, tuve que tirar mi ropa enfrente de un oficial. Sentí que era una derrota volver y que yo no podía hacer nada, o sea, realmente me sentía muy mal, pero llegué con todas las ganas de trabajar, o sea, literal de, si estoy viva es porque, o sea, realmente es porque voy a hacer música, no hay otra razón para estar viva en este momento. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. O sea, me gusta cómo describes, me gusta cómo comunicas. También lo mencionabas en el canal de YouTube, estas ganas de compartir también a través de la palabra en tus conciertos, esta dinámica de dialogar y ya también entrar a la música. Me gusta. Y bueno, como mencionabas, también está el tercer sencillo, que es ¿Quién te crees? Y me pareció también fascinante. Hablando también de la terapia, bueno, yo me quedé súper concentrada en esto. ¿Qué dices, no? Cada día se veía sufriendo igual. La historia se repite desde las abuelas. Es impresionante darte cuenta de eso, ¿no? O sea, el apoyo de las terapias, como ya lo mencionaba, también el apoyo de diferentes lecturas. A mí me ha ayudado esta parte de conocer a escritoras que van profundizando en esta situación, en el feminismo, en el empoderamiento, en la necesidad de darnos, de la equidad. Entonces, platícame un poco de ¿Quién te crees? Todas las canciones de Entropía de este álbum vienen desde justo darse cuenta. Y darse cuenta de cosas a veces es muy pesado, a veces es muy enfadoso, muy doloroso, pero tienes que hacer algo después de que te das cuenta, ¿no? O sea, no puedes solo darte cuenta y decir, bueno, ya está, y sigo, ¿no? ¿Quién te crees? Viene desde ese lugar de, me doy cuenta de que no voy a salvar absolutamente a nadie en esta vida, de que no soy madre absolutamente de nadie más que de mí misma, de que mi papel en esta vida no es cuidar a nadie, sino a mí misma, y de ahí cuidar al mundo, cuidar, pero no porque yo sea la salvadora o porque yo sea una mujer y siendo una mujer tengo que cuidar y tengo que salvar y tengo que procurar a los otros y no procurarme a mí misma. No, a la mierda esa idea, ¿no? Esa idea que viene desde mis abuelas justamente, que viene desde la abnegación, desde las mamás mexicanas en general de antes, que espero que ahora esté cambiando mucho más esta cuestión, de sí. O sea, el amor de una mamá, el amor de una abuela, el amor de una tía, el amor de una mujer está muy conectado a nuestro corazón, tanto de hombres como de mujeres, pero también está lleno de una abnegación, que entonces yo digo, nos aman, pero no se aman a sí mismas. Entonces, si no se aman, si no se cuidan, si no se ponen primero, ¿qué tipo de amor es este? ¿Qué tan sano es este amor? Que obviamente no estoy cuestionando el amor como tal, porque obviamente, híjole, pues es lo más grande realmente. O sea, el amor que yo he recibido de mi familia, de mis mujeres, híjole, ha sido tremendo, ¿no? Pero viéndolo como desde un lugar de no personal, sino de ver una cultura mexicana, una cultura machista, un sistema en el que le pide a las mujeres que sean madres y que no sean nada más en su vida, o les pide a las mujeres que, incluso no siendo madres, sigan actuando en este rol de cuidadoras, de salvadoras, que es insostenible, o sea, que es imposible, y que yo me di cuenta hasta ese momento de mi vida que yo lo estaba repitiendo en mis relaciones de pareja, o sea, lo estaba repitiendo en mis relaciones de amistad, en todas mis relaciones, estaba portándome como una mamá
Entonces es como un mensaje para mí misma, pero también es un mensaje para esta parte del sistema, ni siquiera para las mujeres. Si yo te doy todo de mí, si tú tienes todo de mí, también te imposibilito que tú busques, que tú hagas, que tú te hagas cargo de tu propia vida. O sea, si yo me hago cargo al 100 de tu vida, pues entonces no te estoy dejando ser una persona responsable de ti misma o de ti mismo, ¿no? Y entonces, pues eso, realmente, eso es como el cuore de la canción. Pero lo que me encanta y me ha encantado a lo largo del tiempo es que las personas la interpretan a su manera y la toman a su manera, y hay personas que son madres, hay personas que no, hay incluso hombres que, pues no, nada que ver, pero les llega. Entonces para mí es como muy mágico que algo que yo compongo desde una intención o desde este contexto que te estoy compartiendo, pues le llega de otras maneras a otras personas. Y es un regalo muy grande. Estuviste en un concierto en Mérida, que era un concierto con causa, Las Tres Reinas Magas. Me fascinó porque, pues, el cover era justo toallas sanitarias, jabón de manos, lápices de colores, cuadernos, aceite vegetal, o sea, como todo esto para un refugio de mujeres en situación de violencia. Me encanta cómo exploras y creas las canciones teniendo en cuenta lo que ha sucedido contigo, también las vivencias que te han compartido otras personas, pero de alguna manera tus canciones llegan a ser un bálsamo para muchas mujeres. Y ahora también está en esta línea de apoyo, de sanación, con este concierto que diste. ¿Cómo fue ese trabajo que también has estado colaborando, trabajando con más mujeres y todavía dándole más fuerza a esta colaboración, pues entregando a través del arte el apoyo a otras personas, ¿no? Estuve en Mérida un mes y realmente, bueno, mi amiga Sofía Zeta, que es una compositora, cantautora divina de Mérida, allá hay una escena preciosa de cantautoras y cantautores, porque pues están todas las herencias de las primeras trovas yucatecas, de los boleros que venían de Cuba, de la salsa, o sea, hay es un caldo bien jugosísimo para artistas, por eso te digo que me enamoré y que quiero volver. Entonces, cuando yo voy a este lugar, que es la Casa de la Gata Negra, que es un lugar muy, muy lindo para eso, justamente, les propongo que yo quiero tocar ahí, y ellos me dicen, pues hay que hacer un show con otras dos cantautoras más, ¿no? Y vamos a poner el concepto de las tres reinas magas. Y a ellos se les ocurrió realmente como todo este concepto, pero obviamente yo estuve súper de acuerdo porque se me hizo muy bello. Llevaron 1000 cosas las personas y fue algo muy hermoso, y es muy bello que lo resaltes porque a nadie nos gustaría tener que llevar donativos para un refugio de mujeres en situaciones de violencia. O sea, a nadie nos gustaría que esa sea la realidad. Pero el hecho de que mi música y la de mi amiga Sofía y la de mi amiga Daniela Romero, que fue con la que también toqué, fue la causa por la que las personas quisieron venir y colaborar y cooperar. O sea, entonces fue como de, qué bello que mi trabajo y el trabajo de mis amigas sea como un gancho para ayudar a otras mujeres. Oye, pues mira, te voy a compartir así como diferentes imágenes que se me vinieron ahorita. Me parece que tu música, desde que la escuché, es muy profunda. Me gustó imaginarme como escuchando tu voz llegando hasta mi niña interior. Y cuando platicaste de cómo estabas viviendo Argentina y la plática que tuviste con el productor, me imaginé que de alguna manera te sentías ahogándote, pero estabas teniendo estos respiros con tus composiciones y de alguna manera me imaginé a él lanzándote un salvavidas, pero no nada más un salvavidas, sino algo con una cuerda conectada al salvavidas. Y luego conecté que tocas el ukulele, la guitarra, el piano. Entonces dije, wow, o sea, todo está conectado con unas cuerdas, ¿no? De alguna manera tu música, tus vivencias, estos trazos por los mapas, ¿no? de Sinaloa, Aguascalientes, Argentina, Aguascalientes, Mérida, Aguascalientes, todo eso va a través de unidad de líneas. Y todas esas líneas son, como lo digo nuevamente, las cuerdas de tus instrumentos. Entonces me pareció bellísimo verlo de esa manera.
Y bueno, ya para finalizar, cuéntame cómo podemos encontrarte en redes, en plataformas. Sí, ay, muchas gracias, qué bello todo esto. Sí, pues estoy como Jimena con J, Inch como pulgada en inglés, INCH, en todos lados, en todas las plataformas digitales de streaming, en Bandcamp también, en Instagram, en Facebook. Pues muchísimas gracias, Jimena. ¿Tienes algo más por decir? Gracias a ti, Stephanie, qué placer platicar contigo, conocerte, gracias por abrirme este espacio, es muy bello poder contar un poco de tras bambalinas, de todo lo que puedes escuchar ahí, ¿no? También te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de investigar sobre mí, o sea, de que hayas tenido como esos elementos para preguntar. Muchísimas gracias, Jimena Inch, por esta bellísima entrevista. Gracias a ti. Terminaremos con ¿Quién te crees?, de la cantante, compositora y multiinstrumentista Jimena Inch. Recuerden apoyar el trabajo de las mujeres de la escena musical independiente. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. ¿Quién te crees? Eres Dios, ¿a quién quieres salvar? Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.